Hola, bienvenido, soy Matthew Seiba. En el día de hoy de lo que voy a hablar es de dos puntos que para mí están muy relacionados, ¿de acuerdo? Uno, por un lado, es el OSINT, ¿de acuerdo? Que es un método de búsqueda de información en Internet, en todo lo que es el Internet abierto, es decir, todo lo que es de dominio público, ¿de acuerdo? Dominio público, entiéndase que bien subes un blog, bien tienes tu página web, bien en foros, bien en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Lo dejas abierto para que todo el mundo lo pueda. Entonces, por un lado está esa parte del servicio OSI, ¿de acuerdo? Y lo voy a enlazar con una de las partes que me parece importante cuando empiezas a contratar empleados o quieres contratar un nuevo empleado, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? La parte de la contratación, ¿de acuerdo? No doy servicios de contratación, es decir, yo no me voy a poner a buscar personal para tu empresa, lo que sí te puedo es asesorar qué es lo que te puede convenir más en buscar, cómo buscarlo, dónde buscarlo, y luego ya podemos llegar a hacer un proceso de OSINT, ¿de acuerdo? Vamos a ir por pasos y vamos a ir desgranando un poquito toda esta parte. Primer punto es saber diferenciar entre qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito. Primeramente, para eso tengo que conocer y quiero saber qué es lo que tú quieres como empleado. Es decir, tú quieres ser un líder o bien quieres ser un jefe. Si quieres ser un jefe, pues básicamente cualquiera te puede ser. Si lo que pretendes es ser un líder dentro de tu empresa, dentro de tu ramo o dentro de tu rango, en ese caso, lo que te recomendaría es a alguien que pueda crear buenas sinergias contigo, ¿de acuerdo? Pero que te confronte o que te saque de tu zona de confort, ¿de acuerdo? Como líder. ¿Por qué? Porque en ese crecer, hacer crecer a los demás, bajo tu liderazgo vas a necesitar tú también crecer. Y no hay nada mejor, en mi experiencia por lo menos, por lo que más me ha servido, que gente que te desafíe a crecer más. Pero para eso necesitas saber diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito. Porque son dos aspectos muy diferentes. Yo entiendo que como CEO, que puede ser de tu empresa, lo más probable es que tú digas, mira, yo no me quiero complicar la vida, quiero ir por camino fácil. Bien, el camino fácil es eso, camino fácil, va a ser productivo por un tiempo, pero si estás pensando en largo plazo, en un liderazgo a largo plazo, ¿de acuerdo? Te recomiendo, mi recomendación es que tires por el camino que es un poco más difícil, un poco más complejo, pero que a la larga te va a traer mayor satisfacción. ¿De acuerdo? En este caso, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, siempre respeto la de los demás, y ya me estoy metiendo en camisas de once varas, yo prefiero liderar, ¿de acuerdo? A mí me ha servido, me sigue sirviendo y sé que me servirá por muchos años el ejercer más bien liderazgo que ejercer autoridad o ser jefe, ¿de acuerdo? Pues, por un lado, en el momento que ya identificamos qué es lo que realmente necesitas en tu equipo, ¿de acuerdo? Para que te complemente, para que pueda tú avanzar, para que podáis jugar en equipo. Lo siguiente, el siguiente paso más importante, evidentemente, antes de contratar a alguien, es saber si tienes suficiente cantidad de trabajo para delegar, para darle. La segunda parte sería delimitar el campo, es decir, indicarle, tener muy claro qué es lo que va a ejercer o qué es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? En la organización, en el organigrama, en la estructura, eh, con los demás miembros del equipo si tienes más personas ya contratadas o contigo si es tu primera persona, pues oye, ¿qué partes te voy a delegar y cuáles no? ¿Cuáles son de tu competencia y cuáles no? En base a eso, pues luego, evidentemente, viendo con todo lo que es la parte legal de sindicatos, etcétera, etcétera, si hay sindicatos o no, pero el convenio colectivo de trabajadores o si tiene en el ramo en el que estés o donde tú estás dando tus productos o tus servicios, pues si hay un convenio colectivo específico, pues bueno, pues a partir de ahí vamos construyendo, ¿verdad? Vamos a ir construyendo lo que es el salario de la persona que vas a emplear junto con sus competencias. ¿Por qué digo esta parte? Porque normalmente de mi experiencia con emprendedores que quieren dar el paso o el salto a ser empresarios, es decir, no solo a estar de autónomo, sino que empezar a contratar a alguien, me acuerdo, tienes varios y ya aquí depende mucho del rango, ¿de acuerdo? Estoy hablando muy, muy, muy genérico, muy, muy por encima, porque habría que
ver cada caso en particular. En algunos casos te sirven unas soluciones que en otros ramos no te sirven. Ejemplo, no te va a servir el mismo ejemplo, no te va a servir la misma solución para un fontanero que quiere contratar a otro fontanero, ¿de acuerdo? Que quiere contratar a un aprendiz o que quiere contratar a un ayudante, a alguien, por ejemplo, en una oficina, un administrativo, ¿de acuerdo? Van a ser no solo perfiles, sino evidentemente soluciones diferentes que vas a necesitar para poder eh, dar un poco más en el blanco. Es cierto que a día de hoy en España a nivel legislativo es muy complicado poder contratar a alguien, más que contratarlo, es que es casi una lotería. Entonces, bueno, si podemos intentar reducir en la medida de lo posible esa lotería o ese que te salga un mal empleado, que los hay en abundancia, actualmente en una de las empresas que estoy trabajando, pues hay, si no recuerdo mal, un 7-8% de empleados que están dados de baja de manera médica, pero de manera un poquito complicada, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a ver un poquito más los casos, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco complejo todo esto, ¿no? Porque te puede salir un empleado bastante raro. Tú como empresario emprendedor, ¿de acuerdo? Pongo ahí el slash o pongo ahí la barrita, porque puede que estés en el camino de uno u otro, ¿de acuerdo? No estés llevando, no tengas 2.000 empleados, porque si no ya te pierdes una gran empresa, sino que eres una pequeña o mediana empresa. En ese caso, evidentemente, un empleado más, un empleado menos, o un buen empleado o un empleado malo puede dañar muchísimo tu economía, ¿de acuerdo? La economía de la empresa, el flujo de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, nunca hay un riesgo cero, eso hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? A mí me gusta tener las cosas claras y el chocolate espeso. No se puede llegar a dar un riesgo cero, no existe, de tener un empleado 10 o un empleado 9, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos es intentar, dentro de la selección, ¿de acuerdo? Reducir eso. ¿Cómo reducimos? Bueno, pues para eso la importancia de delimitar el terreno de juego, delimitar las competencias que va a tener eh, el futuro empleado o la futura empleada, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta parte es importante? Porque de esta manera ni se va a sentir engañado si le muestras todas las cartas y dices, mira, esto es lo que hay, tu jornada se va a dividir en estas horas y se va a dividir en estas tareas y estas tareas hay que sacarlas, hay que realizarlas, ¿de acuerdo? Amén de esto, tenemos estas que son fijas, estas que se suelen dar o que pueden llegar a darse en ciertas situaciones. Luego hay otras situaciones que se pueden dar de imprevisto y en ese caso, bueno, pues vamos a poner eh, una recompensa o bien ponemos una situación o ponemos una excepción, ¿de acuerdo? La parte importante de esto es porque yo como empleado en muchas ocasiones me he enfrentado a entrevistas donde te dicen una cosa y luego el trabajo no tiene nada que ver con lo que te han dicho al principio. Entonces, es cierto que el sentimiento de frustración de haber sido engañado por parte del empleado eh, puede ser bastante alto, lo cual te lleve a tener más rotación de personal, lo cual te lleva, bueno, pues a tener más costes, a la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, yo lo que recomiendo, y esto es como todo, es mi opinión, mi recomendación es cuando vayas a contratar a alguien, cuando vayas a hacer las entrevistas o a la persona que tú delegues las entrevistas, que tenga por lo menos muy claro cuál es el campo de competencia que va a tener esa persona. ¿De acuerdo? Decirle, oye, esto va a ser así, esto es así y así. Ahora, en muchas ocasiones se habla mucho en genérico. No, pues vas a ser administrativo. Ya, pero ¿qué voy a administrar? Y luego de repente te sueltan facturación. Ya, pero yo puedo ser administrativo, pero no soy contable. No tengo contabilidad realizado o no, mi fuerte no es la contabilidad. A lo mejor dentro de la administración es el proceso, los procesos de venta o a lo mejor mi fuerte es otra cosa. A lo mejor te hubiese convenido contratar más a otro tipo de perfil de persona o a alguien con unas competencias mejores que las mías. ¿De acuerdo? Eso sí, es un empleado honesto que lamentablemente también hay pocos. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo claro. Pero ya que, a ver,
esta es la parte que para mí también es importante. En el momento que tú delimitas el campo de acción de tu futuro empleado, por lo menos te puedes quedar con la conciencia tranquila de, oye, yo fui claro con las cosas, dejé las cosas claras. Y luego tú me has dicho que tienes un cierto nivel de algo, pero no lo tienes o no consigues demostrármelo, bueno, pues ahí tienes razones para que en ese periodo de prueba, pues lo lamento mucho, pero no has llegado. Muchas gracias por tu tiempo, por tus servicios y bueno, pues al que sigue. Esto es un negocio, señores. Y esto si me está escuchando algún empleado, no empleador, sino empleado, lo lamento mucho, así son las cosas. Me acuerdo, estos son negocios. Tú vienes para emplear tu tiempo y tu esfuerzo o tu carga de trabajo ahora a cambio de un dinero y ya está. Y no llegas, no has llegado, a lo mejor ese trabajo no es para ti y es para otro. Muévete y dáselo a otro, ¿no? Ya hablaremos en otro momento de esa parte que sí me gustaría hacer un especial de empleados, pero solo para empleados, no para empleadores, ¿de acuerdo? Una vez que ya has definido esto, lo siguiente ya es cuando empieza a ser el proceso de búsqueda de empleados. Ahí ya cada cual, dependiendo del presupuesto, dependiendo de, insisto, de en qué rubro te estás manejando. Sigo diciendo, no es lo mismo alguien que trabaja en una oficina que alguien que trabaja a pie de obra o a pie de calle, dónde vas a buscar a la gente, ¿de acuerdo? Va a depender mucho del tipo de trabajo que ofrezcas, ¿ok? Entonces, evidentemente no voy a buscar un fontanero, a lo mejor puedo encontrar alguno bueno en LinkedIn, ¿de acuerdo? A lo mejor me conviene más buscarlo en otros lugares. El dónde es muy importante. Donde vayas a querer buscar empleados es muy importante, ¿de acuerdo? No puedo pretender poner un anuncio en Más Anuncios o en Wallapop de un trabajo importante administrativo. Pues me puede salir muy, muy, muy rana. Es muy probable que me salga muy rana el empleado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también recae la responsabilidad del empleador el dónde buscar, ¿de acuerdo? Para eso podemos, te puedo ayudar, puedo guiarte, puedo asesorarte, dependiendo del rubro, pues, bueno, pues te puedo indicar, oye, es más probable que encuentres este tipo de perfil que necesitas en estos lugares, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy tonto, muy así, muy, bah, para ejemplificarlo, ¿no? Si yo quiero una novia que le guste la música clásica igual que a mí y la ópera, no me la voy a ir a buscar en una rave de reggaetón. Es más probable que la encuentre en la ópera o bien que la encuentre en un conservatorio. ¿De acuerdo? El dónde es muy importante. Siguiente cuestión. Una vez que ya tenemos el dónde buscar nuestro futuro empleado, entonces ahí ya damos la solicitud porque ya tenemos un campo delimitado de competencias, un rango de salarios y pasamos a la parte de la oferta. Mi consejo, dependiendo del puesto, pero si son puestos administrativos menores, que es donde más realmente yo suelo trabajar, para mí prima más el, la actitud que el conocimiento, porque hay ciertos, tiene que haber ciertos conocimientos básicos, evidentemente. Y bueno, no hay nada peor con un administrativo que no tenga ni idea de ofimática. Y digo ofimática, que no informática, porque a día de hoy todavía me encuentro mucha gente administrativa que de ofimática sabe muy poco. ¿De acuerdo? Y si estás todo el día con ordenadores, por lo menos aprende un poquito de ofimática. No te digo que seas el crack del Excel, pero que por lo menos sepas lo que es el tabulador para poder pasar de una página a otra, ¿no? Entonces, bueno, o de una ventana a otra. Una vez que ya tienes eso, ahí va a depender del puesto, insisto, a lo mejor es más importante la parte curricular que la parte de actitud o de experiencia. Bueno, una vez más, depende del sector, depende de tus necesidades y depende de lo que vayas a ofertar, primaría más o pesaría más un área u otra área. Particularmente, insisto, prefiero más la actitud. Razón muy sencilla. Es mucho más sencillo tener un buen empleado, un, alguien bueno que tenga una actitud de querer aprender, que alguien que venga creyéndose que lo sabe todo y que no deje ni el más mínimo resquicio de querer aprender algo.
esa persona en el momento que se equivoque, en el momento que le vayas a querer corregir, en el momento que le vayas a querer dar indicaciones, en el momento que le vayas a querer liderar, te va a mandar a la mierda y es una fuente de problemas y de preocupaciones. Bien, una vez que ya tienes un listado de posibles candidatos, ¿de acuerdo? Pues ahí simplemente es ir haciendo filtros. Oye, pues hay ciertos que sí, hay ciertos que no, ¿no? Pero hay gente que, bueno, que intenta ofertar o intenta postular para cualquier cosa, lo que surja. Venga, va, currículum, currículum. Bueno, pues en muchas ocasiones hay que hacer ese filtro, ¿no? Ya sé que me pueden, desde recursos humanos de algunas empresas, me pueden llegar a matar, sindicatos también, pero lamentablemente esto es lo que hay. Tú tiras una oferta y tienes 500 demandas. Tienes que empezar a crear filtros para poder filtrar a la gente para ir quedando lo mejor, ¿no? Separar el grano de la pasta. Bien, siguiente paso, y aquí es a donde entran el servicio de OSINT, ¿de acuerdo? Es siempre y cuando, y esto lo dejo muy claro, por favor, siempre con todos los acuerdos firmados por parte de los candidatos, es decir, que se les pueda indicar en el cual se va, se le puede llegar a realizar alguna revisión de datos o bien que le vamos a realizar una investigación o que los datos que nos proporcionan son únicamente para datos internos. Nunca nos quedemos con datos. Yo lo que procuro hacer es lo guardo todo en un disco duro y luego destruyo todos los datos de ese disco duro. O sea, nunca dejo un currículum en una carpeta o en otro sitio. No, no. Se destruye todo, se elimina todo en el momento que se ha finalizado con el proceso o en el momento que la persona no pasa el siguiente filtro, eliminamos todo. No dejamos rastro de nada, más que nada porque las personas tienen derecho a su privacidad, lo cual lo respeto, pero de una manera muy grande y por tanto hay que eliminarlo, ¿de acuerdo? O por lo menos yo recomiendo, siempre que podáis, eliminarlo absolutamente todo ese tipo de datos, ¿de acuerdo? Nos evitamos problemas y evitamos también malestares pues a la persona que se ha propuesto como candidato. Siguiente punto es realizar el OSINT. ¿Qué es realizar el OSINT? Bueno, pues desde bien el correo electrónico o bien desde ver, pues, ver redes sociales, poder ver foros. Hay algo que se ha perdido, lamentablemente, con el tiempo. Antes había, bueno, no recuerdo aquí en España, he trabajado también fuera, existían las cartas de recomendación, sino el número de teléfono de tu antiguo empleador, donde podías hacer una llamadita para preguntar. Ahora, a mí no me parece que está mal, si no tienes ningún problema, bueno, si has tenido algún problema, poder tener la otra cara, ¿no? De la otra versión de la moneda y luego, pues, a cada cual hacer su juicio si cree que puede hacer un juicio. Sí creo que es importante porque de esta manera podemos ver dónde ha estado esta persona o qué ha estado haciendo estas personas. Por otro lado, no solo es qué es lo que ha podido hacer o qué es lo que no ha hecho, sino también te da un dato importante si lo vas a contratar. ¿Qué motiva a esa persona? ¿Cuáles son las motivaciones de esa persona? Oye, yo veo que es alguien que le gusta, que es un perfil de tener tiempo libre, de querer viajar. Si quiero motivarle, el día de mañana le puedo ofrecer viajes o le puedo ofrecer más tiempo. A lo mejor es una persona, no sé, familia y que ves que realmente todo lo invierte en su familia. Bueno, pues a lo mejor le puedo dar tiempo, le puedo dar un aumento de salario o le puedo dar una prestación de servicio, no sé, oye, pues llegar a un acuerdo con un colegio, con una escuela, si quieres y tus hijos gustan, puedes ir a esta escuela, te dan un contrato especial, un descuento, etcétera. Oye, veo que es alguien que se cuida normalmente, pues mira, le puedo ofrecer como motivación, mira, que al lado tenemos un gimnasio, he llegado a un acuerdo, ¿de acuerdo? La empresa te lo paga. Ese tipo de motivaciones. Por eso es importante conocer a tus empleados y a tus futuros empleados también, para poder ir creando un plan de acción o un plan de compensación en el tiempo con, bueno, evidentemente, con unas mayores responsabilidades, ¿de acuerdo? Esa también es otro de los puntos que ya cuando vayas a finalizar el trato con el empleado, ¿de acuerdo? Es intentar generarle una carrera, ¿de acuerdo? A lo mejor puede ser un puesto que puedes pensar que es atascado, ¿no? Oye, pues soy camarero. Es que, claro, yo llevo un bar.
y necesito 2 camareros para el verano. Puedes crear una carrera, un plan de carrera. Oye, mira, necesito ahora mismo 2 para el verano. Puedo contratar para el siguiente verano. Puedo ver para momentos, para eventos especiales y además te pago un extra. O no sé, mira, si trabajas bien, si esto está bien y vemos que esto funciona bien, podemos ver para meterte en plantilla. Y después de plantilla, oye, ¿qué te parece si hacemos un curso, una formación para sommelier, para catas de cervezas, para las IPAs, para que puedas aprender más, para que puedas saber más, para que puedas ser más profesional? Y aparte de ser más profesional, como vas a ser más profesional, vas a poder vender más, vas a poder dar mejores consejos sobre, no sé, cervezas, por ejemplo, o sobre vinos. Pues oye, de ahí podemos ver y darte, por ejemplo, un pequeño porcentaje sobre las ventas directas que tú hagas, ¿no? Son cosas que se pueden llegar a hacer, que son factibles y se pueden llegar a realizar, ¿de acuerdo? Eh, no sé, he puesto el ejemplo de los camareros porque a veces me han venido y dicen, no, es que aquí es donde menos crecimiento o carrera personal se puede tener. Y creo que se puede tener carrera o plantear al futuro empleado un plan de carrera eh, en prácticamente cualquier ramo. Me da igual si eres trabajador de construcción, si eres un simple administrativo, un teleoperador, un camarero, el basurero, siempre puedes llegar a generar un plan de acción, evidentemente siempre y cuando tú no seas un mando intermedio y seas realmente el dueño el que puedas llegar a tener eso controlado y aquello visionado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es un poquito lo que quería comentar sobre el OSINT, sobre contratación, ¿de acuerdo? De todas maneras, esto lo tendréis un poco más resumidito y más clarito, ¿de acuerdo? En el blog. Y también lo tendréis, bueno, en redes sociales donde podréis luego acceder, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por estar atento a este vídeo, muchas gracias por escucharme, ¿de acuerdo? Si tienes pensado, si quieres saber cómo se puede utilizar el OSINT, por favor, no dudes en contactarme, bien por privado o bien te agendas una cita. Hasta luego.